Bienvenidos a Claves de Alzheimer. Para poder investigar en la enfermedad, para poder conocer en profundidad el Alzheimer, muchas veces se necesita trabajar directamente con tejido del cerebro humano. Eso es posible hoy gracias a la aparición de los bancos de cerebros. Y para hablar de bancos de cerebros tenemos hoy con nosotros a Alberto Rábano, que es jefe de neuropatología de la unidad de investigación del proyecto Alzheimer. Alberto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es exactamente un banco de cerebros? Bueno, un banco de cerebros es un archivo de tejido y de información, básicamente, que procede de las donaciones que voluntariamente nos han hecho cientos de pacientes y de personas también sin enfermedades neurológicas. Claro, las donaciones las hacen en vida, pero nosotros realmente la donación se hace efectiva post-mortem, cuando las personas fallecen, de manera que lo que tenemos archivado en el banco de cerebros es el tejido cerebral y otras muestras también y otros tejidos de estas personas, junto con toda la información clínica que es imprescindible para poder interpretar bien los hallazgos. Cuando os llega un cerebro de un paciente que ha fallecido, ¿volvéis a hacer un diagnóstico viendo ya directamente el cerebro? Sí, realmente ese diagnóstico es, por decir así, el que vale, va a ser el diagnóstico definitivo de ese caso. Nosotros cuando hacemos, es una autopsia neuropatológica lo que hacemos, ¿no?, desde el punto de vista técnico, tenemos un diagnóstico clínico que es de probabilidad. Dependiendo de la enfermedad, esa probabilidad es mayor o menor. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, bueno, si un paciente viene con el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, es entre un 80 y un 90% de probabilidad de que encontremos al menos patología de enfermedad de Alzheimer. Pero nosotros, en un porcentaje pequeño de casos, lo que encontramos es otra enfermedad, y en un porcentaje alto de casos, más de 2/3 de los casos, encontramos además otras enfermedades, otras patologías que contribuyen también a la demencia y al cuadro clínico del paciente. Eso es fundamental, porque lo que hacemos en el momento de hacer nuestro diagnóstico, lo que se llama el diagnóstico neuropatológico, lo que estamos haciendo es clasificar ese caso para siempre. No, ese caso no queda, ese tejido no queda clasificado con el diagnóstico que trae clínico, por muy exacto, por muy probable que sea, sino que somos nosotros, con nuestros estudios histológicos y moleculares, los que hacemos la clasificación definitiva. Y con esa clasificación cedemos el tejido a los investigadores que lo necesitan. Esto es muy importante, porque no es lo mismo investigar en Alzheimer con un cerebro que solo tiene Alzheimer, a investigar con un cerebro que tiene Alzheimer y además patología vascular y además patología de tipo Parkinson, etcétera, que es muy frecuente. Usted quería comentar, o sea, me estaba comentando un 80% de los casos, o sea, llega el cerebro y hay otras enfermedades que se asocian al Alzheimer o no, o que coinciden o han coincidido. Aproximadamente en 2/3 de los casos. Claro, puede ser y es probable, si el diagnóstico es de enfermedad de Alzheimer, que la patología predominante sea la que conocemos como patología de tipo Alzheimer. Pero es muy frecuente, digo, más de 2/3 de los casos, en que hay otras patologías. Y cada vez conocemos mejor esas patologías y la manera en que interaccionan con la enfermedad de Alzheimer. Es tan importante conocer
el Alzheimer, como estas otras patologías, como digo, relacionadas con el Parkinson o con algunas demencias frontotemporales, con otras enfermedades que contribuyen también a la demencia de los pacientes. Y cuando es claramente enfermedad de Alzheimer, aún así, digamos, ¿el daño que se produce en el cerebro es siempre el mismo o varía mucho? No, hay una variabilidad fenotípica, que es como la llamamos, que hace que ya pensemos que no hay una sola enfermedad de Alzheimer, sino que realmente lo que estamos viendo en el nivel en que lo observamos nosotros, que es el nivel del daño en el tejido, pero hay distintos tipos de Alzheimer. No es lo mismo, por ejemplo, lo que encontramos en un paciente que fallece a los 75 años, que en un paciente con Alzheimer que fallece a los 90 años. Ya solamente por el ser un distinto grupo de edad encontramos, por así decir, una enfermedad distinta. Y eso es muy importante que lo conozcamos. Y luego hay variantes raras de la enfermedad de Alzheimer, más infrecuentes, pero que es muy importante conocer para no confundirlas con otras enfermedades, y nos enseñan mucho también de cómo esa patología típica de la que hablamos muchas veces, de la enfermedad de Alzheimer, realmente no es tan monocorde, sino que muchas veces tiene gran variabilidad que nos está ayudando también a entender los mecanismos de origen de la enfermedad. Hemos hablado en estos programas con diferentes investigadores que también trabajan sobre animales, modelos animales, ¿no? Que se han modificado de tal manera que pueden desarrollar una enfermedad parecida al Alzheimer, pero no es el Alzheimer en sí. Pregunto, ¿el Alzheimer solo se produce como tal en el cerebro humano? Sí, sí. De hecho, ni siquiera en otros mamíferos superiores y ni siquiera en los primates superiores, en los que son más próximos a nosotros filogénicamente, como los chimpancés o los gorilas, ni siquiera es idéntica la enfermedad. Mucho menos en los modelos animales que se hacen en ratones transgénicos habitualmente y que reproducen un aspecto molecular, porque es así como se hacen los ratones transgénicos, ayudan mucho para disecar precisamente lo que está unido en todo el proceso patogénico en el ser humano, lo desmembran en distintos procesos, y nos enseña mucho de esos procesos, pero en fin, a nosotros nos ocurre con muchísima frecuencia que investigadores que tienen resultados muy prometedores en uno de estos modelos necesitan comparar eso, lo que han encontrado, con el correspondiente hallazgo en el tejido humano, y nos piden tejido, y es uno de los motivos por los que estamos cediendo tejido continuamente. A investigadores. A investigadores que utilizan modelos animales. ¿Cómo se produce el proceso de donación? Y sobre todo si es fácil conseguir la donación, que siempre se está reclamando donación de todo tipo de tejido y órgano y tal, que me imagino que en el caso del cerebro no sé si es más complicado o no. No es sencillo. El procedimiento, como he contado, pues se trata de una autopsia rápida, realmente tardamos media hora en hacerlo. Y es cierto que hace 15 años, cuando empezamos con el banco en España, aunque en otros países, y sobre todo en Europa y en Estados Unidos, había una cultura de donación para investigación que en España no había, y entonces nos costó mucho hacer entender que no solo se puede donar para el trasplante de órganos, sino que también se puede donar otros órganos. El cerebro no se dona para trasplante, obviamente, pero sí para investigación. Ha pasado más de una década desde que empezamos nosotros y otros grupos, y lo que hemos observado es que se ha producido un cambio cultural que hemos podido ver lento, pero que ya ha sido definitivo e irreversible, y que es, en cierto modo, paralelo al que hemos hemos observado todos en relación con las donaciones para trasplante, de las cuales España es el país puntero del mundo desde hace muchos años, ¿no? Pues esa misma actitud de generosidad, de solidaridad, de donación, es decir, en cuanto el mensaje llega, en cuanto las personas se dan cuenta de lo que significa, todos quieren, nosotros nos ocurre en charlas con colectivos, con asociaciones de familiares, todo el mundo. Es una reacción natural, por lo menos en nuestro medio. Es más, lo que nos estamos encontrando es que
una vez que se ha entendido que donar para investigar, una vez que uno fallece, pues realmente nada sirve, de manera que todo, si algo sirve es para conservarlo e investigar, pues la actitud natural es que cada vez estamos teniendo más peticiones de donaciones de cuerpo, es decir, puestos a donar, pues donémoslo todo, ¿no? Entonces, eso nos producía hace un tiempo ciertos problemas logísticos y de organización, pero bueno, ya los tenemos resueltos. Y de hecho los cuerpos pues, se donan para las facultades de medicina, para el aprendizaje y también para la práctica de cirujanos. De manera que realmente yo estoy satisfecho en este momento y un poco sorprendido de la reacción que estamos teniendo. Continuamente, todos los días se nos están inscribiendo donantes de muchos puntos de España, donantes vivos, voluntarios, y esto era impensable realmente hace 10 años, cuando teníamos entre 5, 6, 7 cerebros al año. Y ahora tenemos pues casi 100 cerebros todos los años. ¿En cuántos bancos tiene ahora mismo España? Hay 5 bancos bien consolidados y otros tantos en creación, en fase de creación. Yo creo que en torno a 10 tendremos en los próximos años muy bien dotados, muy bien coordinados y cubriendo todo el país. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas Pasamos gracias un a momentito vosotros. a publicidad y enseguida volvemos.
Vamos a hablar ahora de terapias no farmacológicas y lo vamos a hacer con Irene Rodríguez, terapeuta ocupacional. Bienvenida, Irene. Gracias. Trabajas en el Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía. Sí, así. ¿Qué terapias hacéis con los pacientes? Bueno, nosotros desde terapia ocupacional planteamos una intervención a base de actividades, de distintos tipos de actividades que nos van a ayudar a conseguir unos objetivos que nos planteamos previamente al diseñar el tratamiento. Bueno, este tratamiento lo podemos dividir en diferentes áreas para poder tocar un poquito todos los campos. Y bueno, pues por ejemplo, el área más importante que trabajamos es la estimulación cognitiva, que se trata de proponer al usuario del centro diferentes tipos de actividades y de ejercicios que nos van a ayudar a trabajar los procesos cognitivos o mentales que se ven afectados durante la enfermedad. Por ejemplo, la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo, el esquema corporal. Entonces, bueno, nosotros los terapeutas ocupacionales allí, gracias al material del que disponemos, podemos proponer diferentes actividades. Por ejemplo, para trabajar la atención tenemos muchas fichas cognitivas. Podemos Cuéntanos pedir... qué son, por ejemplo, fichas cognitivas. ¿Qué es exactamente ese instrumento que utilizáis? Bueno, son ejercicios o bien por escrito, son ejercicios visoperceptivos a través de los cuales podemos conseguir esos objetivos, ¿no? Para trabajar la atención, una ficha cognitiva sería poder localizar entre un grupo de elementos muy parecidos determinados elementos que tienen algo diferente. Y así conseguimos un poquito mantener la atención y la concentración. Para trabajar la memoria, pues podríamos hacer bien por escrito con fichas cognitivas o bien de manera oral, trabajando en grupo con todos los usuarios, rememorar hechos históricos, rememorar hechos de su propia vida, trabajaríamos la memoria. El lenguaje lo estamos trabajando continuamente a través de ejercicios de conversación, ejercicios por escrito para trabajar la lectoescritura, completar refranes muy sencillos. Trabajamos el cálculo pues con sumas y restas muy básicas, que eso sería parte de una ficha cognitiva también. Podemos trabajar el esquema corporal, que consiste en reconocer la localización de las diferentes partes del cuerpo, que también es una función que se ve muy afectada con la enfermedad. Irene, me gustaría destacar que esto no son meros, digamos, formas de entretener a los pacientes, sino que realmente hay un resultado, ¿no?, cuando se realizan estas terapias. Claro, nosotros, mucha gente puede creer al ver lo que estamos haciendo que estamos entreteniendo, pero realmente estamos trabajando todas esas funciones y están ayudando a mantener un poquito las capacidades que todavía poseen los usuarios y a frenar el deterioro cognitivo. ¿Cómo recibís vosotros, por ejemplo, después de una terapia, cualquiera de las que me estabas comentando, ¿no? ¿Notáis directamente que ese paciente reacciona, que está más estimulado? Sí, nosotros cuando, por ejemplo, llegamos a trabajar con un paciente, puede estar en diferentes niveles de activación, puede ser un paciente muy apático o una persona que está hiperactivada. Pero realmente nosotros cuando trabajamos con ellos notamos que cambian en ese momento. Luego a la larga notas que se mantienen. No notas mejorías, pero sí notas un mantenimiento de las capacidades. Y en ese momento que tú estás trabajando, ese tiempo en el que tú estás trabajando con ellos, notas un cambio en su actitud. Me imagino que también estas terapias afectan al área emocional del paciente. Claro. ¿Qué se consigue? Nosotros no solo nos proponemos objetivos cognitivos o físicos, también tratamos el aspecto social y emocional de las personas. A través de las terapias grupales, ya sea de musicoterapia o de psicomotricidad o cualquier terapia en la que trabajemos memoria, lenguaje o atención, intentamos también conseguir objetivos a nivel emocional para mejorar el estado de ánimo de la persona o disminuir su nivel de apatía, porque también en esta enfermedad pues los cambios bruscos en el estado de ánimo son muy frecuentes. Y a nivel social buscamos también una relación con el resto de personas que se encuentran allí, el sentido de pertenencia a un grupo, ver que no están solos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene, por contarnos todas estas terapias, ¿no? Y sobre todo destacar lo importante que es tener esta actividad directamente sobre los pacientes. Gracias por estar con nosotros. A ti. Y a ustedes, ya saben, estamos con ustedes en Claves de Alzheimer.